porque si no, basta que lo pongas para que... Buenas tardes. No, voy a... Joder. Espera. Buenas tardes. Es una satisfacción acogerles en la sede de la Fundación Valenciana Premio Rey Jaime I, lugar de encuentro entre la ciencia, el conocimiento, la empresa y la sociedad. La Fundación Valenciana Premio Rey Jaime I es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro. Algunos de ustedes ya la conocen. Nace de la fusión de tres fundaciones que convivíamos en esta casa. Una era la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, otra es la Fundación Premio Rey Jaime I y la Fundación José Pastor Fuertes, todas creadas por don Santiago Grisolía y un grupo de empresarios que le ayudaron a desbrozar la tarea económica de que funcionaran las tres fundaciones. Bien, ¿qué objetivos tenemos? Primero, la armonización entre el mundo de la ciencia, conocimiento, empresa y sociedad, actuar en la planificación, gestión y proclamación de los premios Rey Jaime I y desarrollar actividades como la de hoy, que es un ejemplo, que llevamos 10 años con un programa de arquitectura cósmica, con lo cual hemos tratado de acercar a la sociedad, a los científicos y a lo que hacen ellos en esta materia. Es una satisfacción compartir con todos ustedes la jornada de hoy, que con el profesor don José Antonio Font Roda vamos a tener, en torno al estado actual de la búsqueda de las ondas gravitatorias por la colaboración LIGO-Virgo-CAGRA, que nos adentrarán en el cosmos, seguro. Sabe el profesor que es persona querida y valorada en esta casa, y le seguimos de cerca como a don José María, pues sus avatares científicos. Bien, quiero agradecerles desde la Fundación a la coordinación del programa José María Ibáñez su colaboración y le invito a presentar al ponente. Nadie mejor que lo conoce, porque creo que han convivido muchos años. Gracias a todos por estar aquí y sin más, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, profesor Guillem. En primer lugar, gracias a los asistentes, porque sin vuestra presencia pues, no tiene sentido este tipo de actos. Quiero agradecer al doctor Guillem su apoyo moral y logístico como coordinador de este tipo de actividades de divulgación, y al secretario general de la Fundación, Javier Quesada, por incorporar este tipo de actividades en el marco de la nueva fundación. Bien, José Antonio Font, el profesor Font, es alguien que ya en su tesis doctoral hace algún tiempo empezó a trabajar en lo que modernamente se llama relatividad computacional, clásicamente se llama numerical relativity o relatividad numérica, y a desarrollar códigos para resolver problemas del comportamiento de la materia en presencia de campos gravitatorios intensos y con velocidades próximas a de la luz. Desde entonces, en sus 350 artículos y 54.000 citas, ha desarrollado varias líneas, entre ellas pues, estudio de jets relativistas, acreción sobre objetos compactos, estrellas de neutrones y agujeros negros, propiedades de estrellas de neutrones oscilantes o en rotación, propiedades de objetos más exóticos como estrellas de bosones y, sobre todo, fuentes astrofísicas de radiación gravitatoria. Su contribución al campo es teórico, desde el punto de vista de análisis del comportamiento y características de la radiación gravitatoria producida por diferentes fuentes de origen astrofísico, y en los últimos años, desde la entrada promovida por él y como líder del grupo en Valencia de la colaboración
Virgo en su momento, luego LIGO Virgo y ahora LIGO Virgo Cagra. Es el responsable en Valencia del grupo que coordina y en la actualidad tiene una responsabilidad como coordinador del equipo editorial de Virgo. Yo quiero resaltar que sus contribuciones son muy relevantes en el campo y aunan teoría, simulaciones y análisis de datos, que es una de las actividades que en los últimos años más le ha ocupado, junto con colaboradores, algunos de los cuales está también por aquí, bueno, varios de ellos. El análisis de datos, el uso de lo que creo que podríamos denominar inteligencia artificial vía aprendizaje profundo, diccionarios, aprendizaje de diccionarios, etcétera, ¿no? Y para conseguir analizar de manera fidedigna los datos que aparecen en los detectores. Sin más preámbulos, pues dejo en manos del profesor Font. Se me ha olvidado una información. Esto está grabado y lo pondremos en la página web de la Fundación a disposición de todos ustedes, o de si alguien que no haya podido venir pueda tener acceso a ello. Pues ya dejamos al profesor Font. Róbate el libro. Bueno, gracias, profesor Guillem, José María, gracias por la exageradísima introducción. Bueno, pues eso, la charla va a ir sobre ondas gravitatorias o gravitacionales, yo prefiero gravitatorias, y voy a contaros cuál es el estado actual de la búsqueda. No sé si se ha acoplado un poco el micro. ¿Cuál es el estado actual de la búsqueda de este tipo de radiación, ¿no? Muy bien, vamos a ver si esto funciona. Sí. Bueno, ¿qué es la radiación gravitatoria? Pues vamos a ver, la radiación gravitatoria es un nuevo tipo de radiación que, diferente pero similar a la radiación electromagnética o otro tipo de radiación, que bueno, fue descubierta, fue predicha en una teoría, la teoría general de la relatividad, por Albert Einstein hace algo más de 100 años, ¿no? En el año 1915. En sus ecuaciones de campo, ¿no? Ahí estaba escondida, ¿no? esa nueva forma de radiación. Las ecuaciones de Einstein, que son las ecuaciones, digamos, que sustituyen a la teoría de Newton de la gravitación, la teoría clásica. Las ecuaciones de Einstein también es una teoría clásica, pero bueno, es relativista, es la teoría moderna de la gravitación. Básicamente estas ecuaciones lo que hacen es lo mismo que hacen las ecuaciones clásicas, relacionan la geometría con la materia. Bueno, no es exactamente lo mismo. En el caso clásico, lo que tenemos a la izquierda de las ecuaciones sería un potencial, el potencial gravitatorio, y en el lado de la derecha tendríamos la distribución de la materia, ¿no? de la densidad de masa o de la masa. En el caso de las ecuaciones de Einstein hay hay un cambio radical. La parte de la izquierda, que es geometría, vamos a ver, lo que hizo Einstein, el genio de Einstein, fue, digamos, reinterpretar la gravedad no como una fuerza, que era como lo veía Newton, sino como una, digamos, manifestación geométrica de la curvatura. ¿De la curvatura de qué? Pues de la curvatura de un nuevo ente que llamamos el espacio-tiempo, ¿no? Que no es más que la colección de todos los eventos que hay en cada instante y en cada lugar. Es una especie de campo de conos de luz, ¿no? Cada cono de luz pues, es un evento, ¿no? En 4 dimensiones. Entonces, lo que hacen las ecuaciones de Einstein es relacionar esa curvatura, esa geometría del espacio-tiempo con la materia, que es el lado derecho. El lado derecho pues, es el mismo que había en las ecuaciones clásicas. ¿Cómo leemos estas ecuaciones? Pues hay una frase que acuñó John Wheeler que decía, pues la materia, lo que hay en el lado derecho de las ecuaciones, le dice al espacio-tiempo cómo se debe curvar y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse en ese espacio-tiempo curvado. Y entonces, de repente entendemos pues, por qué la luz se curva cuando pasa cerca de un objeto masivo. No se curva la luz por la atracción gravitatoria, digamos, clásica, de una fuerza entre dos partículas con masa, sino que se curva porque el espacio-tiempo deja de ser plano, está curvado. ¿Vale? Y esa partícula, ese fotón, sigue una geodésica en ese espacio-tiempo curvado.
Las ecuaciones son complicadas, no voy a hablar de ecuaciones en esta charla, no ha lugar a hablar de ecuaciones, pero simplemente pues, por completitud, para que las veáis pues, alguna vez en vuestra vida. Estas son las ecuaciones de campo, ¿no? A la izquierda tenemos unas cantidades que están relacionadas con la geometría y a la derecha unas cantidades que están relacionadas con la materia. En estas ecuaciones el símbolo más importante de todos es esta G minúscula. Estos subíndices que hay por aquí, pues bueno, tienen que ver con componentes de una matriz 4×4, ¿no? Entonces el símbolo más importante de estas ecuaciones es esta G minúscula que aparece en esta R, en esta R menú, en esta R, etcétera, que esto lo llamamos métrica. Esto es el tensor métrico y es una cantidad que utilizamos para medir, para hacer medidas de longitudes y también de superficies y de volúmenes y medidas de tiempo, ¿vale? Eso está todo incluido en este tensor, ¿de acuerdo? En esta cantidad, en la métrica. Lo que ocurre es que estas ecuaciones pues, son muy complicadas de resolver, pero esta métrica, la métrica del espacio-tiempo, la podemos, digamos, simplificar. Podemos pensar que esta métrica la podemos pensar que es una pequeña perturbación de algo que es la métrica plana. Por ejemplo, esta eta mu nu que hay por aquí, esto es una cantidad, un símbolo matemático que representa ese objeto que utilizamos para medir, pero en un espacio-tiempo sin gravedad. Es una matriz 4×4. Si nos fijamos en la caja 3×3, esta matriz lo que tiene es un objeto 3×3 que utilizamos para medir longitudes, distancias espaciales. ¿De acuerdo? Es decir, la caja 3×3 de esta métrica de aquí pues sería, digamos, la extensión del teorema de Pitágoras que utilizamos pues, para medir la longitud al cuadrado de la hipotenusa como la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿no? Pues en 3 dimensiones sería algo parecido. Eso está en esta caja de aquí, en la métrica plana. Entonces, en la mayor parte del espacio-tiempo no hay masas. El universo está fundamentalmente vacío, ¿no? Entonces, la mayor parte del universo está muy bien aproximado por una métrica que es absolutamente plana. Entonces, lo que podemos hacer es, que esto se hace en física muchas veces, es suponer que la métrica general, la métrica completa que describe nuestro espacio-tiempo, esta métrica G de aquí es la métrica plana más algo que en general es pequeño, es una pequeña perturbación de esta métrica. Esta métrica se llama, por cierto, métrica de Minkowski, porque fue el matemático que la obtuvo, ¿no? Es una métrica no euclídea, ¿no? Y esta H mu nu es una perturbación. Entonces, con esta sencilla, digamos, separación para la métrica esta general en dos términos, si esto de aquí lo metemos en estas ecuaciones tan complicadísimas y nos quedamos con términos lineales, hasta términos cuadráticos en esta perturbación, resulta que de repente esta ecuación de aquí tan complicada se transforma en una ecuación de ondas. Este operador de aquí, esta caja de aquí, es un operador matemático que involucra derivadas parciales de segundo orden, es un operador de ondas. Esto es una ecuación de ondas que formalmente, matemáticamente, es el mismo tipo de ecuación que uno encuentra pues, cuando describe ondas mecánicas que se producen, por ejemplo, en una cuerda. Al mover la cuerda se propaga una onda, esa onda mecánica viene descrita por una ecuación de ese estilo. Ondas electromagnéticas, también las ecuaciones de Maxwell tienen ondas electromagnéticas que vienen descritas pues, por una ecuación también similar, ¿vale? Pues estas son las famosas ondas gravitatorias. La solución de estas ecuaciones, estas H's de aquí, son la perturbación de una métrica plana, que son las ondas gravitatorias, que descubrió Einstein, o que predijo Einstein, pero que pasaron 100 años hasta que se descubrieron. Entonces, lo que os decía, el espacio-tiempo básicamente va a ser un espacio-tiempo plano, y cuando tenemos materia, cuando tenemos distribuciones de masa en ese espacio-tiempo, esta cuadrícula que la vemos plana, pues de repente, en aquellas posiciones donde están las masas, pues se curva, ¿de acuerdo? La métrica aquí, en todo este espacio-tiempo, es la métrica plana, la eta mu nu que os comentaba, y en esta diapositiva de aquí, tan solo en esta zona tenemos desviaciones importantes de esa métrica plana. Ahí es donde esas H's juegan un papel, son diferentes de cero. Bueno, esto es estático, es una figura estática. Esta curvatura, cuando viene la luz por aquí, cuando viene el fotón, entra dentro de esta curvatura y por eso se desvía. Eso es lo de la deflexión de la luz, ¿no? Que utilizamos pues, para descubrir, para medir también por efecto lente, pues, posiciones relativas de objetos muy lejanos, ¿no?
Entonces, esta foto, que es una fotografía instantánea, es puramente estática. Si estas perturbaciones que hay aquí, que vienen descritas por este símbolo que os he comentado, esta H, se movieran de manera dinámica, se propagaran de manera dinámica, esas serían las ondas gravitatorias, que son arrugas en este espacio-tiempo plano, que se propagan a la velocidad de la luz. Esta ecuación de ondas que os he comentado, lo que describe es una perturbación, una radiación que se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, lo que tenemos es justamente eso. Si tenemos dos objetos masivos que están colisionando, dos agujeros negros que están colisionando, esos pozos de potencial, si queréis, esos pozos de potencial ahora ya no están estáticos, se están moviendo uno alrededor de dos círculos, uno alrededor del otro, ¿no? Del centro de masas común. Pues esa perturbación se va propagando hasta el infinito como una perturbación, como una arruga del propio espacio-tiempo, que son las ondas gravitacionales. ¿De acuerdo? Y lo que queda detrás de la onda es la métrica plana de nuevo. Una vez desaparece la radiación, quedará una zona que no es plana, cerca del agujero negro final o del objeto final, y luego una zona ya plana, que es el espacio-tiempo plano, porque ya se ha ido la radiación, hasta el infinito. Pues esto, tan sencillo, es el concepto de onda gravitacional, ¿vale? Están escondidas dentro de las ecuaciones de Einstein. Si hay preguntas, por favor, no dudéis en preguntar mientras hablamos. Vale, pues ¿esto tiene algún efecto físico, esta onda que se propaga en el espacio-tiempo? Pues sí, el efecto va a ser este de aquí que tenemos escrito aquí en la diapositiva. La distancia entre dos masas pruebas se va a expandir y se va a contraer conforme pasa la onda gravitatoria. Esa onda tiene una determinada frecuencia, pues la posición de dos masas en el paso de esa onda también va a cambiar, van a oscilar esas dos masas a una frecuencia que coincide con la frecuencia de esa onda viajera que llega a esas dos masas y las perturba de su posición inicial. Imaginad que lo que tenemos es esto de aquí, una distribución circular de 4 masas. Las masas están aquí pintadas de color rojo, ¿vale? Este es el instante inicial, omega por t igual a 0. Eso sería la fase inicial. Esto es un ángulo, ¿vale? Un ángulo en radianes. Aquí lo que tenemos es una onda. Vamos a suponer que tenemos una de estas ondas que viaja en el espacio-tiempo, que llega de manera perfectamente perpendicular a esta pantalla, ¿vale? Entonces esta onda lo que va a hacer es que la distancia entre esta masa y esta masa de aquí, entre esta y esta de aquí, se expanda y se contrae con la misma frecuencia de la onda gravitatoria. Pues lo que van a hacer esas 4 masas es esto de aquí, en un periodo completo, desde 0 hasta 2pi. ¿Vale? 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2pi, pues tenemos una expansión en esta dirección, estas dos están más alejadas, estas dos están más próximas, luego volvemos en omega t igual a pi, volvemos a la situación original, en 3 pi medios llegamos a esta situación de aquí, donde esta y estas dos están más separadas, estas dos más cercanas, y luego volvemos ya, cuando terminamos el ciclo, volvemos a la situación de partida. ¿Vale? Esto le llamamos una polarización. Le llamamos la polarización más, porque esto parece como un signo más, ¿no? El movimiento de estas masas, ¿no? Pues simultáneamente a este movimiento, la onda gravitatoria también origina otro tipo de desplazamiento, que es lo que llamamos la polarización cruz o cross, ¿no? En inglés. Que en este caso, con esta polarización, las masas se mueven de esta forma, igual que antes, pero girando la distribución de las masas 45 grados. ¿Vale? Esto no es muy distinto a lo que ocurre en el electromagnetismo. En el electromagnetismo, cuando tenemos una onda electromagnética que llega hasta una distribución, si tuviéramos la misma distribución de cargas eléctricas, lo que haría la onda electromagnética al llegar a la distribución de esas cargas eléctricas sería el mismo tipo de aceleración transversal a la dirección de propagación de la onda electromagnética. Lo único que ocurre es que las polarizaciones en el caso del campo electromagnético, en lugar de estar giradas 45 grados, pues están giradas 90 grados, pero el efecto es similar. ¿Vale? Aquí el efecto es producido por el movimiento de una onda asociada a aceleraciones de masas y en el caso electromagnético a aceleraciones de cargas eléctricas. ¿Vale? Pero es un efecto muy parecido. Bueno, pues esta variación en la distancia, si la podemos medir, pues ya tenemos un mecanismo directo de detección de una onda gravitacional. Si sabemos que este es el efecto que produce una onda gravitacional en la materia, pues si vemos esta separación de masas, pues ya está, ahí está la onda. Pues este es el mecanismo de detección que se emplea en la actualidad para observar ondas gravitatorias. Y es básicamente un interferómetro de tipo Michelson.
Interferómetro Michelson-Morley, ¿no? Este es Michelson y este es Morley. ¿Vale? ¿Cómo funciona un interferómetro de Michelson-Morley? Pues ¿dónde están las masas? Pues básicamente son 3 masas. Aquí del círculo que teníamos antes, aquí solo he pintado 3 masas. Bueno, hay una masa que juega un papel muy importante, pero las más importantes son esta de aquí y esta de aquí. Estos 2 espejos serían 2 de esas 4 masas que teníamos antes pintadas de color rojo, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un haz de un rayo láser que entra por aquí, llega a esta otra masa de aquí, que es un separador de este haz, y hace que la mitad de este haz inicial se vaya por este camino A y la otra mitad se vaya por este camino B. En estos espejos, al llegar aquí, se produce una reflexión y la luz vuelve hasta el separador del haz. Y eventualmente esta luz, los dos haces que hemos inicialmente separado, los 2 haces se vuelven a juntar, se produce una interferencia de esos 2 haces y esa interferencia se mide en un fotodetector. ¿Vale? Este es el interferómetro de Michelson-Morley básico. En la práctica lo que se hace es que se aumenta la potencia y la amplitud de la señal introduciendo unas masas adicionales aquí y aquí para formar aquí una cavidad óptica resonante. Una cavidad óptica resonante para que la luz dé muchos rebotes entre estos 2 espejos y así se aumente la potencia de la luz incidente. Si inicialmente el láser en estos detectores tiene típicamente 20 vatios de potencia, aquí dentro, con estos rebotes en estas cavidades ópticas Fabry-Perot, alcanza una potencia del orden de 100.000 vatios, ¿vale? Con estos rebotes. Y luego también aquí hay otro espejo, este no es tan importante, pero lo importante son esta ganancia que obtenemos en las cavidades ópticas. Y de nuevo se produce la interferencia entre las 2 señales y se mide en el fotodetector, ¿vale? Pues si analizamos las franjas de interferencia de los 2 haces o de los 2 caminos que se coliman y se juntan de nuevo, las analizamos en el fotodetector, pues lo que podemos es controlar el movimiento de estas masas debido al paso de una onda gravitacional por este sistema, ¿vale? Si la onda gravitatoria es perfectamente perpendicular al sistema, pues el movimiento será perfectamente la polarización más y la polarización cruz que os he comentado antes. Si no es perfectamente perpendicular, pues hay que hacer la proyección correspondiente con los ángulos correspondientes, ¿vale? Cuando estos detectores están funcionando de manera nominal, lo que están en lo que llamamos es en modo lock, es decir, están ajustados para que la salida en el fotodetector sea de perfecta oscuridad, es decir, que la interferencia entre el camino A y el camino B sea perfectamente destructiva. Las 2 ondas llegarán en oposición de fase cuando se coliman, ondas no gravitatorias en este caso, es la onda electromagnética del láser, llegará en perfecta oposición de fase y lo que tendremos es cuando no hay onda gravitatoria, por el camino A y por el camino B, al sumarlos, pues se cancelará la amplitud y tendremos oscuridad en la salida del detector, ¿vale? Esa es la forma habitual en la cual funcionan estos aparatos. Si pasa una onda gravitatoria, de repente cambian los caminos ópticos y la luz tarda más tiempo en ir por un camino o por otro camino, y lo que tenemos en la salida es que ya la superposición de las dos ondas ya nos produce una interferencia constructiva, ¿vale? Esta pequeña amplitud que hay en la señal lo que nos dice es que ahí puede haber habido una onda gravitacional, ¿vale? Este es el mecanismo de detección. El problema es el siguiente. Este cambio infinitesimal, este cambio que tenemos en la longitud de los brazos, este cambio diferencial en las dos direcciones, pues origina un cambio en la intensidad de la luz en la salida del detector. El problema que tenemos, principalmente para detectar estas señales, y por eso se ha tardado más de 100 años, es que este cambio en la longitud de los detectores es absolutamente infinitesimal, ¿vale? Vamos a ver, lo que tenemos es que la H que os comentaba, la perturbación de una métrica plana, la H típicamente, la métrica, si nos fijamos en la caja 3×3, que es la que nos da las distancias, la H típicamente vale 1, ¿vale? El diferencial de, vamos a ver, en el teorema de Pitágoras lo que tenemos es que la hipotenusa al cuadrado es diferencial de x2 más diferencial de y2, ¿vale? Si estamos en 2 dimensiones. Si estuviéramos en 3 dimensiones, habría que sumar el diferencial de z2. El coeficiente que hay delante de los diferenciales vale 1, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que ese 1 hay que compararlo con la perturbación H que estamos haciendo ese 1, ¿no? Pues se puede estimar más o menos cuánto vale la perturbación al espacio-tiempo plano este de aquí,
este que os he dibujado aquí. Estas pequeñas hendiduras que tenemos aquí, esto sería la perturbación, esto sería la H comparado con el espacio-tiempo plano, y lo que se puede estimar, digamos, por análisis dimensional básicamente, es que esa H para las fuentes que nosotros detectamos habitualmente es del orden de 10 a la menos 21, a comparar con 1. Es de una parte en 10 elevado a 21. Esta H está relacionada con el cambio diferencial en las longitudes L de nuestro detector. L es la longitud que hay entre las dos masas prueba, ¿vale? Entre los espejos del detector y el separador del haz. En los detectores terrestres, esta longitud típicamente es de unos pocos kilómetros. En el detector americano, los detectores americanos, L es 4 kilómetros. Si ponéis 4 kilómetros aquí, L, y ponéis en H 10 elevado a menos 21, que es lo que calculamos de las fuentes astrofísicas que producen estas señales, podemos despejar el delta L, ¿no? El cambio infinitesimal entre esas masas cuando pasa la onda gravitatoria. Pues esos 4 kilómetros, cuando las dos masas están muy separadas, en lugar de ser 4 kilómetros es esto de aquí. Y cuando están muy cerquita es 3, ¿vale? Una parte en 10 a la 21. Eso es lo que medimos. Esto es más pequeño que el tamaño de un núcleo atómico para la mayor parte de las fuentes que detectamos. Ahí está la dificultad técnica en la detección de esta señal. Vale, pues aquí tenemos la amplitud en esta escala vertical, ese 10 a la menos 21 que os comentaba, o incluso menor, y aquí abajo en el eje horizontal lo que tenemos es la frecuencia de las señales. Entonces, lo que os he dicho es que para detectar la onda tenemos que ver, digamos, algo de luz en la salida del detector, en el fotodiodo, algo de luz. Esta diferencia entre los dos caminos A y B, cualquier diferencia mínima que se produzca, digamos, debido a un efecto mecánico en el detector, por ejemplo, un golpe en una mesa o que alguien cierra una puerta, ese tipo de cosas cotidianas que ocurren en el detector van a proporcionar una señal mayor que la que queremos medir. Entonces, hay que intentar aislar esas fuentes de ruido, entre comillas, esas fuentes de ruido hay que intentarlas aislar de lo que es la señal que queremos detectar. Y para eso se emplean, estos detectores utilizan vacío casi perfecto, ¿no? en los brazos del detector, y también utilizan sistemas de aislamiento pendular, ¿no? de aislamiento del movimiento sísmico del suelo para eliminar esas fuentes adicionales de ruido, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una región, esta zona roja de aquí o rosa de aquí, todo lo que hay por encima sería la región de detectabilidad de lo que podemos señalar, y luego aquí tenemos diferentes regiones a diferentes frecuencias donde diferentes fuentes de ruido, entre comillas, ese ruido, lo que hacen es que nos impiden observar fuentes con amplitudes inferiores a 10 a la menos 22, ¿no? Aquí tendríamos el ruido sísmico debido al movimiento de la Tierra. Aquí tendríamos el ruido térmico debido a la presencia de partículas y de átomos en los brazos del detector. Y aquí tenemos el ruido de grano simplemente debido a los golpes que los fotones individuales del láser dan en los espejos de nuestro detector, que es el que limita la señal a altas frecuencias. El sweet spot, el punto dulce de estos detectores, está más o menos a unos 300 hercios, más o menos. Y esto nos limita mucho el tipo de señales que podemos detectar, ¿vale? Podremos detectar señales que emiten ondas gravitatorias pues de unos pocos hercios, 50 hercios, hasta 1 kilohercio, más o menos, con los detectores actuales, ¿vale? En el universo hay muchas fuentes de ondas gravitatorias que caen fuera de este rango de frecuencias, entonces estamos muy limitados a este tipo de fuentes. Básicamente lo que podemos detectar son lo que llamamos objetos compactos, de origen estelar, que son estrellas de neutrones, el resultado de las explosiones de estrellas muy masivas, como supernovas, ¿no? O agujeros negros, objetos todavía más compactos, ¿no? que las estrellas de neutrones. Objetos de tipo estelar es lo que la colaboración LIGO-Virgo-Cagra está observando, afortunadamente ya desde 2015, de manera rutinaria. ¿Vale? ¿Por qué solo esos objetos? Porque esos son los que están dentro de este intervalo de frecuencias que estos detectores, los que hay ahora, en el futuro habrán otros, los que hay ahora pueden detectar. ¿Vale? Bueno, pues estos son los detectores que tenemos. Esta es nuestra red global de detectores. Tenemos lo
los que están en amarillo son los que están operativos y el que está de color naranja es el que está planeado, ¿no? Tenemos los 2 detectores LIGO en Estados Unidos, de 4 kilómetros de longitud, uno en Hanford, en el estado de Washington, en el norte, y otro en Livingston, en el estado de Luisiana. En Europa tenemos 2, Geo 600 es muy pequeñín, es prácticamente un prototipo, solo tiene 600 metros de longitud, los brazos, está en Hannover, en Alemania, y Virgo es también kilométrico como LIGO, pero algo más pequeño, en lugar de 4 kilómetros tiene 3 kilómetros. Este está muy cerquita de Pisa, en la Toscana. Y luego en Japón tenemos un detector también de 3 kilómetros o de 4, no recuerdo. Creo que es de 3. No, creo que es de 4 kilómetros, que bueno, está dando algún problema para ponerse en funcionamiento porque la tecnología que se utiliza en Kagra es muchísimo más difícil de controlar que la de los otros detectores, porque utiliza criogenia para evitar el ruido térmico a frecuencias intermedias. A estas frecuencias intermedias, que es donde hay más señal, pues utiliza criogenia para incluso mejorar la capacidad de detección. Lo que sucede es que esa tecnología es muy difícil, aparentemente es muy difícil de controlar, ¿no? Entonces tienen problemas importantes, ¿no? Y luego en el futuro, a finales del 2000, bueno, a finales de esta década básicamente, habrá un tercer LIGO idéntico a estos 2 de aquí en India, ¿no? Son de escala de kilómetros, son sensibles desde unos pocos hercios hasta unos pocos kilohercios. Tener más de uno es muy importante para aumentar la confianza en que lo que detectamos no es de, bueno, es de origen astrofísico, ¿no? Porque si hay, digamos, detecciones o señales o triggers en cada uno en los detectores, pero que no se pueden correlacionar de manera coherente entre los diferentes detectores, pues ya sabemos que eso quizá no sea una señal, ¿no? Y luego también tener más de uno nos sirve para localizar las fuentes mucho mejor en el espacio, en el cielo, ¿no? Estas son fotografías de estos 4 detectores que están actualmente tomando datos. Hanford y Livingston, este es Virgo, y este de aquí, bueno, el Kagra es underground, está bajo una mina, ¿no? Entonces esto creo que es un dibujo, ¿no? Pero bueno, este está en una mina en Japón. Estas son las campañas de observación de estos detectores. Vamos a hacer 5 campañas de observación. Aquí lo que tenemos es el tiempo. Esto empezó en 2015 y se supone que terminaremos a final de esta década, más o menos, en 5 campañas de observación. En la actualidad estamos en la campaña O4. La primera, O1, empezó el 12 de septiembre del 2015 y terminó el 19 de enero de 2016, muy cortita, 4 meses. Y solo LIGO, los 2 LIGO. La segunda O2, que empezó por aquí, fijaros que ya Virgo entró en la segunda campaña. Virgo entró en el último mes. Aquí tenéis las fechas de esta campaña. Pongo Virgo en pequeñito porque solo estuvo un mes. Pero ese mes fue la repera. Ese mes fue agosto de 2017, fue impresionante a nivel de detecciones, en particular una detección muy importante. Luego O3, que es la más reciente, ya estuvieron los 3. LIGO y Virgo, fijaros que estuvieron todo el tiempo que duró la observación, y Kagra entró al final, pero con muy poca capacidad observacional. Fijaros que entre campaña y campaña hay zonas donde no están detectando. Lo que se hace en esos periodos donde no se hacen detecciones es que se mejoran los detectores para que tengan más capacidad operacional. Estos numeritos que hay aquí arriba, no sé si sabéis lo que es un megaparsec. Un megaparsec es 1.000.000 de parsec. Un parsec es aproximadamente 3 años luz. Es una unidad que se utiliza en cosmología para medir distancias, ¿no? Pues esto de aquí lo que nos dice es que durante los 2 LIGOs podían detectar fuentes en un horizonte de 80 megaparsecs, hasta 80 megaparsecs de distancia. ¿Fuentes? ¿Qué tipo de fuentes? Pues fuentes son binarias de estrellas de neutrones, 2 estrellas de neutrones que colisionan, ¿vale? Que se fusionan. Como veis, cada vez que se han mejorado, ha aumentado el numerito de aquí arriba, ¿lo veis? Y se llegará, en el caso del LIGO, a una distancia brutal, muy, muy, muy grande. Con lo cual, el número de fuentes aumenta también de manera proporcional. ¿Vale? Muy bien, pues aquí tenéis las detecciones. Todas las detecciones a fecha de hoy, a fecha 30 de septiembre. Esto cuando preparé la diapositiva, que fue el día 30 de septiembre, fui a esta página web y me descargué el estado actual de las observaciones. ¿Vale?
Aquí en cada color lo que tenéis son las diferentes campañas de observación. Bueno, no lo he dicho antes, pero ahora estamos en O4. O4 está dividido en dos partes, O4A y O4B. O4B terminará el 9 de junio del año que viene y empezó el 10 de abril de este año. Ahora estamos en septiembre del 2024, en octubre del 2024, es decir, estamos en plena campaña O4B. Pues fijaros, esto es alucinante. Esto es el número de detecciones acumulado, es decir, que en O1, o sea, esto es el número, perdón, el número de detecciones no. El número de detecciones es aquí arriba. Aquí lo que tenemos son el tiempo en días durante el cual estos detectores han estado tomando datos, ¿vale? Entonces, en O1, ciento y pico días, pues apenas 11 detecciones creo que hubieron en O1, ¿no? Bueno, aquí lo tenéis, O1 más O2 más O3, 90 detecciones. Luego, entre O4A y O4B, pues fijaros, 141 detecciones. O sea, en O3 ya el cambio, la pendiente en el número de detecciones pasó a aproximadamente... ¿Cuántas detecciones habían? Aproximadamente a una detección a la semana. Y en O4 hemos pasado, sobre todo ahora al final, fijaros ahí qué cambio. Ahora al final estamos haciendo detecciones de entre 2 y 3 detecciones a la semana. Pensamos que íbamos a llegar a una al día, pero no, todavía no. Estamos un poquito peor. Y ese es el programa de observaciones, lo que buscamos. Os he dicho que buscamos fuentes muy concretas que son las que emiten a una frecuencia que cae dentro de la banda de sensibilidad de estos detectores. ¿Vale? Observamos señales transitorias y señales de más larga duración. Las señales transitorias son las coalescencias de binarias compactas o CBC, que son señales modeladas, es decir, un sistema binario formado por dos estrellas de neutrones, por dos agujeros negros o por una estrella de neutrones y un agujero negro. Orbitan alrededor del centro de masas común y conforme orbitan, la órbita de ese sistema cada vez se hace más y más pequeña porque las ondas gravitatorias se llevan energía y momento angular del sistema. Eso no ocurre en la teoría newtoniana. En la teoría newtoniana una órbita circular es estable. En el caso relativista no, estas ondas se llevan energía del sistema y finalmente colisionarán. Tardarán muchísimo tiempo, pero eventualmente colisionarán. Estas son las que investigamos y estas otras de aquí, señales más cortas, transitorias también, que son las señales de tipo destello, las que se producen en explosiones de estrellas muy masivas, en supernovas. Y luego señales de más larga duración, por ejemplo, las que emiten las estrellas de neutrones aisladas en rotación, emiten este tipo de señales continuas. Estos son señales casi monocromáticas a una única frecuencia. Y luego todas estas señales contribuyen a fondos estocásticos que también se pueden detectar. ¿Vale? Pues de todas estas, las 231 que llevamos detectadas hasta el 30 de septiembre, de todas las posibilidades que hay, las únicas que hemos detectado son estas de aquí. Hasta el momento, ¿vale? Son también las más potentes. Y las más fáciles. ¿Por qué las más fáciles? Porque como veis aquí, las podemos modelar analíticamente o numéricamente. Entonces sabemos qué buscar cuando buscamos esas señales, mientras que en las otras no sabemos muy bien qué buscar. Son búsquedas ciegas. ¿Por qué son modeladas? Pues porque la señal es así, es una señal característica. Esta señal se llama señal tipo chirp. Conforme, esto sería la amplitud de la señal en función del tiempo, ¿vale? Conforme los dos objetos compactos se están aproximando en esa binaria, la amplitud de la señal cada vez va aumentando un poquito, y la frecuencia también aumenta, ¿vale? La distancia entre ciclos disminuye, hasta que finalmente se fusionan. Durante la fase de inspiral, o espiral, digamos, bueno, ya sabéis lo que quiero decir, inspiral, la órbita se reduce hasta la fusión, el merger, cuando los dos objetos se fusionan y nos queda un nuevo agujero negro que va a radiar todo el exceso que tiene ese agujero negro hasta que finalmente llega a una solución estacionaria, ¿no? En español decimos que la señal gorjea. Gorjea sería, digamos, lo que hace un pájaro. El trino de un pájaro se llama gorjeo. En inglés suena algo mejor, to chirp, ¿no? La señal gorjea en la banda de sensibilidad del detector. Si esto en lugar de verlo en un diagrama amplitud-tiempo, lo veis en un diagrama tiempo-frecuencia, que no es más que la transformada de Fourier de la señal de aquí, pues lo que tenéis es esto de aquí. Esto es un espectrograma. Esto le llamamos un espectrograma. Lo que veis es que la frecuencia aumenta hasta el merger conforme avanza el tiempo. Y esta señal es universal. Todos los objetos que estamos detectando van a producir esta señal. Por eso es fácil, en principio, de observar.
porque siempre van a ser así. Si, por ejemplo, nos fijamos en las dos primeras, en la primera detección de todas, estos serían los espectrogramas reales de la primera detección del año 2015. Pues hombre, no es un espectrograma, digamos, tan bonito y tan claro como este de aquí, porque hay ruido, pero bueno, se ve perfectamente cómo aumenta la señal, ¿no? ¿Vale? Y en algunos casos, bueno, no me diréis que no es un espectrograma de libro de texto. Bueno, esta de aquí dura muy poco, apenas una fracción de segundos, porque el sistema eran dos agujeros negros. Esta de aquí dura más, 30 segundos, fijaros cómo aumenta la señal. Están en dos estrellas de neutrones. Esta fue la primera detección de un sistema formado por dos estrellas de neutrones. Sabíamos que esos sistemas existían antes de detectarlos, porque hubo un premio Nobel asociado a una detección en el año 1974 de la primera binaria de dos estrellas de neutrones. Sin embargo, los agujeros negros en binarias eran objetos hipotéticos, no sabíamos si existían o no existían. Y LIGO ha demostrado, LIGO y Virgo y Cagra han demostrado que sí que existen. ¿El problema cuál es? Que pese a que están modeladas, la señal es tan débil que están enterradas en ruido. Entonces hay que desenterrarlas. Entonces, para desenterrarlas, lo que hacemos es buscar la señal utilizando una comparación con patrones que más o menos sabemos cómo son, para encontrarlas. Eso es lo mismo que hacéis cuando, bueno, ya no lo hacéis, lo que hacíamos en el pasado cuando gastábamos unos aparatos que se llaman radios y sintonizábamos la frecuencia de la radio, cambiando una cosa que se llama el dial. Cuando llegábamos a la frecuencia de una determinada emisora teníamos un máximo en la señal. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo, aquí vamos comparando patrones con lo que está enterrado ahí hasta encontrar la señal, el máximo, ¿vale? Y entonces hay un pico de señal y es cuando podemos escuchar bien pues M80 o los 40 principales, ¿no? Eso es lo que hacemos. Bueno, pues para hacer esta comparación con los patrones necesitamos tener cuanto más patrones mejor. Y el problema es que esto es un problema computacional enorme. Tener patrones, crear patrones. Bueno, esos patrones se hacen utilizando relatividad analítica, pero también relatividad numérica. La relatividad numérica que ha mencionado José María antes, lo que hace es resolver esas ecuaciones de campo que os he puesto antes, las ecuaciones de Einstein, resolverlas numéricamente. Y es un problema que hoy en día está resuelto. Y la motivación para desarrollar ese campo de investigación de la relatividad fue precisamente tener patrones, porque se sabía que tarde o temprano estos detectores serían capaces de observar estas señales. Pues sabíamos que en el futuro, no sabíamos ese futuro cuándo iba a llegar, pero sabíamos que en el futuro harían falta. Entonces, en la actualidad, la relatividad numérica pues está muy desarrollada. Aquí lo que tenéis son diferentes códigos, códigos de ordenador, ¿no?, que utilizamos para ejecutar y resolver esas ecuaciones, y la mayoría de estos códigos son de dominio público. La gente que trabajamos en este campo pues somos muy altruistas algunos, y los códigos los ponemos open source para que todo el mundo y los nuevos estudiantes de doctorado que llegan a los grupos los puedan utilizar y desde el principio no tengan que perder varios años haciendo el código, sino que directamente hacen ya el trabajo, las simulaciones. ¿Vale? Entonces es un problema ya resuelto. Pues muy bien, entonces ¿por qué es tan costoso tener patrones? Pues el problema, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Esta es una simulación, aquí lo que tenéis es dónde está la simulación de los dos agujeros negros y la forma de la señal tipo Chirp, y aquí el espectrograma, cómo va aumentando en el tiempo la frecuencia, ¿no? Esta es la simulación con los datos iniciales de la primera detección, un agujero negro un poco más gordito y otro agujero negro menos masivo, hasta que finalmente se fusionan, un montón de ciclos, se produce el merger y, bueno, aquí hay una cámara lenta, el merger. Esto lo ha hecho una colaboración que se llama Simulating Extreme Spacetimes Collaboration, que es una colaboración entre Caltech y Cornell en Estados Unidos. Y bueno, es un problema resuelto. Esto, que parece tan sencillo, llevó más de 40 años en resolver el problema de la colisión de dos agujeros negros numéricamente. Porque el problema que tienen los agujeros negros es que hay singularidades en el interior, donde la curvatura se hace infinita. Y eso lo tienes que simular numéricamente, ese infinito. Bueno, pues una vez tenemos nuestro patrón, cogemos los datos del detector en Washington y en Luisiana, ponemos nuestro patrón y vemos cuál es el que va mejor, nuestro patrón de relatividad numérica. Y como veis, el que mejor ajusta es el que nos dice, como sabemos las masas y los spines de los objetos iniciales, como sabemos los parámetros de los objetos iniciales,
pues ya podemos decir más o menos cuáles son los parámetros de lo que hemos detectado. ¿Vale? Esto es a tiempo real. ¿Cómo lo haríamos a tiempo real? Lo que tenemos aquí es la distancia y la masa total del sistema. ¿Vale? En azul tenemos la señal detectada y en naranja lo que tenemos es un template, un patrón que corresponde a una distancia de 800 megaparsecs y a una masa total del sistema de 200 masas solares. Aquí tenemos la amplitud y aquí tenemos el tiempo. Primero vamos a cambiar la distancia y esta señal, este patrón va a ir ajustándose al de abajo y pararemos a una distancia que será la que mejor ajuste el patrón de abajo. Y luego cambiaremos la masa total del sistema hasta encontrar el que mejor se ajusta. Vale, pues cambiamos la distancia hasta encontrar el que mejor se ajusta. Luego normalizamos. Esto ahora se puede normalizar para que los máximos coincidan. Y ahora para afinar más vamos cambiando. Bueno, ahora aplicamos la sensibilidad al detector, dividimos por la PS del detector y ahora cambiamos... Ah, no, la masa total ya la hemos cambiado. Ahí lo tenéis. Este objeto, el template que mejor ajusta, es un objeto que está a una distancia de 420 megaparsecs y tiene una masa total de 65 masas solares. Eso es lo que hacemos de manera rutinaria. ¿Vale? Para observar, para saber qué parámetros estamos midiendo. Estos patrones, pues para obtenerlos el problema es que es un problema computacional pues muy importante, porque los bancos de patrones que tenemos están incompletos. ¿Por qué están incompletos? Pues porque hay muchos parámetros. Hay 15 parámetros que podemos variar. Las simulaciones son en 3D, bueno, en 3+1. Son simulaciones muy costosas. Hay parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos. Los más importantes son los intrínsecos, que son 8, las 2 masas y las 6 componentes de los 2 espines de los objetos. Pero estos espines pueden estar alineados con el momento angular orbital o no estar alineados con el momento angular orbital, ¿vale? Entonces, si no están alineados, pues tendríamos efectos adicionales como precesión de la órbita. Y luego los parámetros extrínsecos, pues la orientación de la binaria, la distancia de la binaria, la localización espacial, el tiempo de llegada, la polarización, etc. Es decir, que hay tantísimos parámetros que uno puede variar para obtener uno de estos templates que es muy difícil tener un banco muy fino de templates. ¿Vale? Cada una de estas simulaciones, la que os he mostrado antes, típicamente en los superordenadores más potentes que tenemos, tardan del orden de meses, del orden de 6 meses perfectamente, cada una de estas simulaciones. Por tanto, no es algo que podamos repetir de manera habitual. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de las 2 masas con el banco de patrones. Cada uno de estos puntitos que tenéis aquí es un template, ¿vale? Uno de estos patrones. Típicamente utilizamos del orden de millones o decenas de millones de patrones para hacer estas búsquedas. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis 3 regiones. Por encima de... Aquí tenéis, esta región de aquí serían la región de estrellas de neutrones, aquí agujeros negros poco masivos y aquí agujeros negros más masivos, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera señal está de aquí, 150914. ¿Cuál es el patrón de todos estos de aquí que mejor ajusta? Pues este de aquí. ¿Vale? Para esta otra señal, esta cuadrada de aquí, pues estos de aquí. ¿Vale? Es decir, hay que buscar. Muy bien, y típicamente lo que tenemos son pipelines, es decir, códigos de búsqueda que utiliza la colaboración LIGO-Virgo-Cagra o LVK. Y básicamente las pipelines más utilizadas son estas 4 de aquí: PyCBC, GSTRAL, MBTA y Coherent Wave Burst. Tenemos más de una, obviamente, para aumentar la confianza también estadística de lo que detectamos es correcto, ¿no? Dejadme que me salte esto. Entonces, cuando detectamos estas señales, estas 200 y pico señales que os he comentado, ¿cómo las anunciamos? Pues típicamente las anunciamos en unos catálogos que llamamos GWTC, que son Gravitational Wave Transient Catalogs, donde mostramos la lista de eventos con su significancia estadística estimada por esas 4 pipelines que os acabo de comentar. Este es el último de los catálogos, GWTC número 3. Ahora en O4 vamos a publicar 3 nuevos catálogos, llegaremos a GWTC número 6. ¿Vale? Aquí hay solo 90 fuentes. Entonces aquí tenéis las fuentes observadas en la tercera campaña de observación. Y aquí tenéis pues una de las tablas típicas. Esta columna de aquí es Coherent Wave Burst, una de las pipelines. Esta de aquí es GSTLAL,
NVDA, y aquí tenemos la otra, PyCVC, Broad y para BBHs. Y aquí lo que tenéis son el nombre de las señales detectadas, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí, GW191103. ¿Qué significa eso? GW es Gravitational Wave y 191103 es el año, el mes y el día. Como puede haber más de una señal el mismo día, tenemos también la hora, el minuto y el segundo, creo, aquí, ¿vale? Y el instrumento que detectó esa señal, Hanford y Livingston, o Hanford, Livingston y Virgo. Y aquí tenemos para cada pipeline, lo que anunciamos son estos tres numeritos que son muy importantes. La FAR es la False Alarm Ratio, es decir, la probabilidad de que la señal sea una falsa alarma, ¿vale? Es decir, en unidades de años a la -1, ¿vale? Este segundo numerito es la Signal to Noise Ratio, el cociente señal-ruido de esa detección. Y el último, pi astro, es una probabilidad, la probabilidad de que la fuente sea de origen astrofísico. Si pi astro está por encima de 0,5 es cuando suponemos que la fuente es de origen astrofísico y no es ruido mecánico del detector, ¿vale? Entonces, como veis, cada pipeline da unos numeritos diferentes, pero todos son más o menos consistentes en las señales que realmente consideramos que son seguras, son detecciones de origen astrofísico, ¿vale? Esto es lo que publicamos, catálogos, qué aburrido. Todos los triggers son los avisos de que puede haber algo ahí que sea una señal o no. La mayoría de ellos no lo son, señales. Pero todos los triggers de la colaboración son accesibles públicamente en esta página web en gracedb.ligo.org. Hay una app para el teléfono móvil que os podéis instalar y aunque no estéis en la colaboración os pueden llegar todos los triggers a tiempo real a vuestro móvil. Una vez os llega un trigger, se hacen inmediatamente alertas públicas en baja latencia para seguimiento por observatorios electromagnéticos y de neutrinos. Esto se anuncia en un sistema que utiliza la NASA que se llama el GCN, ¿no? Las General Coordinates Networks, donde esto es básicamente un sistema de alertas para hacer astronomía multimensajeros, donde el mismo objeto se puede observar no solo en ondas gravitacionales, sino también en ondas electromagnéticas, en todo el espectro electromagnético, y en observatorios de rayos cósmicos o de neutrinos, ¿vale? Por eso es importante que las alertas sean en baja latencia, sean muy rápidas. Típicamente las alertas duran entre 1 y 10 minutos después de la detección de la señal gravitatoria. La señal gravitatoria es la primera que llega de todas. De todos los mensajeros, las ondas gravitatorias son las primeras, porque son las que sufren menos interacción. Y luego todos los datos que tenemos pues son públicos. La principal agencia que financia estas investigaciones, que es la agencia NSF en Estados Unidos, obliga a que los datos sean... Bueno, obliga a que los datos sean públicos y cada 18 meses, después de cuando acabe el run de observación, estos datos se hacen públicos en esta página web, Gravitational Wave Open Science Center. Cualquiera de vosotros puede entrar ahí y hasta O3 todos los datos son públicos. Hay códigos con los que trastear y hacer análisis de datos de las señales que tenéis ahí. Si os interesa esto, entráis ahí y esta misma noche podéis hacer el análisis de todas las señales que queráis en un momento. Si sabéis Python, en un rato lo hacéis. Bueno, pues estas son las masas a ver, este nombre es un poco dramático. Graveyard es el cementerio, ¿no? El cementerio estelar. Las masas en el cementerio estelar, porque claro, cuando estos objetos ya son estrellas muertas, son agujeros negros, ¿no? Básicamente. Estas son todas las masas, todos los objetos los 90 objetos que tenemos en O1 y O3, ¿vale? En azul son los agujeros negros que está descubriendo LIGO, Virgo y Cagra. En rojo aquí, aquí lo importante, este eje de aquí es el importante, que son las masas en masas solares, desde 1 hasta 200 masas solares. Este eje de aquí no es nada, ¿eh? Entonces, en azul tenemos los agujeros negros detectados por LIGO y Virgo, en rojo los agujeros negros de origen, o sea que los candidatos a agujeros negros que conocemos en nuestra galaxia, y en amarillo son las estrellas de neutrones galácticas que conocemos en nuestra galaxia. Entonces podéis ver algunos objetos pues muy masivos. Este de aquí, por ejemplo, sería la colisión de este y de este que nos dan este de aquí. Y aquí abajo lo que tenemos es la colisión de esta estrella de neutrones con esta estrella de neutrones que nos da este objeto de aquí. Mira, este de aquí tiene dos colores porque no sabemos si el objeto final es una estrella de neutrones o es un agujero negro.
¿vale? La estimación de los parámetros de ese objeto final es consistente con ambos tipos de objetos. Hay digamos, ambigüedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una estrella de neutrones y un agujero negro, que el resultado final es este agujero negro de aquí, ¿vale? Pues estos son el tipo de eventos que publicamos. Dejarme ya que vaya a las detecciones y ya con esto terminamos, ¿eh? A los objetos que tendría como unos 10 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Bueno, pues estas detecciones de agujeros negros, de estas fusiones de agujeros negros, básicamente los que nos dan son información sobre los ritmos de colisiones y los estudios de poblaciones a escala cosmológica, es decir, las distribuciones de las masas de los agujeros negros, que esto tiene mucha importancia para saber la historia cósmica de nuestro universo. También permiten hacer test de la relatividad general. Ahora sabemos que los agujeros negros resultantes de estas colisiones son compatibles con la solución de Kerr, es la solución, digamos, estándar, digamos, para un agujero negro de origen astrofísico, un agujero negro astrofísico que viene solo descrito por su masa y por su spin, por su momento angular. Teorías de gravedad modificada, diferentes a la teoría de Einstein, o imitadores de agujeros negros, otros objetos compactos sin horizonte, por ejemplo, o sin singularidad, en principio no tienen apoyo, con estos datos que estamos detectando no tienen demasiado apoyo. Es decir, que Einstein vuelve a tener razón con los datos que tenemos hasta el momento. También podemos hacer cosmología y obtener pues, un parámetro fundamental en cosmología, que es la constante de Hubble, que nos da información sobre la expansión del universo. Esta fue la primera detección que ya la he comentado, me lo puedo saltar. Esta fue la que valió el premio Nobel del año 2017 a 3 investigadores que son pioneros en este campo, ¿no? Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Kip Thorne quizá lo conozcáis más que los otros dos, es el de Interestelar, si habéis visto la película, pues es el mismo Kip Thorne. Este objeto se detectó el mes de agosto de 2017, el 17 de agosto de 2017, cuando entró Virgo por primera vez en la búsqueda, y fue la primera fusión de 2 estrellas de neutrones. Se vio la colisión de las 2 estrellas de neutrones en la señal gravitacional y apenas 2 segundos después se vio un destello de rayos gamma en el observatorio Fermi, en el satélite Fermi Gamma Ray Burst Monitor, con estas energías, ¿no? Entonces, mirando la región del cielo donde ambas fuentes intersectan, nos dice dónde está la galaxia, más o menos donde puede estar, de dónde puede venir ese objeto transitorio, es un objeto nuevo, ¿vale? Se busca ahí en esas galaxias que habían ahí, que eran del orden de 1000 galaxias en esa región, y rápidamente se detectó también en el óptico. Aquí no sé si lo veis bien, pero la foto de abajo es 20 días antes de la detección, donde ahí no hay nada, y aquí es apenas 11 horas después de la detección, donde hay un nuevo objeto. Esa es la estrella de neutrones final, la fusión de estas 2 estrellas de neutrones. Saber dónde está el objeto lo que permite es observar ese objeto con todos los otros observatorios que hay en el espacio o en la Tierra, en el espectro electromagnético y también con neutrinos. Y este es el primer ejemplo de la astronomía de multimensajeros. Un objeto que se detectó hace 7 años, nos las prometíamos muy felices, pensábamos que esto iba a ser, bueno, el pan nuestro de cada día, y no, solo hemos detectado desde hace 7 años, pese a que los observatorios son ahora mucho más modernos y más potentes. Pero desgraciadamente dependemos del universo, el universo proveerá, ¿no? Y de momento no está proveyendo gran cosa. Esta también es una binaria de 2 estrellas de neutrones, solo hemos detectado 2 de ellas, pero esta no tiene contrapartida electromagnética, ¿vale? Esta es interesante porque la masa total de este sistema se desvía a 5 sigmas de la masa total de los sistemas de 2 estrellas de neutrones que conocemos en la Vía Láctea. Todos los sistemas de la Vía Láctea, que son aproximadamente entre 2 docenas más o menos en la Vía Láctea, la masa total de esos sistemas pica alrededor de 2,6 masas solares, es decir, cada estrella de neutrones en promedio 1,3 masas solares. Pues esta otra no, esta otra está 5 sigmas más alejada de la masa total de los sistemas que conocemos en la galaxia. Esta tiene una masa total de 3,4 masas solares. ¿Casualidad? Pues quizá. Igual no es una nueva población, o igual sí. Cuando detectemos más, sabremos si pueden haber poblaciones nuevas de estrellas de neutrones mucho más masivas que las que tenemos en la Vía Láctea. Este sistema es muy asimétrico, 190814.
Uno es un agujero negro, claramente, 23 masas solares, el otro es 2,6 masas solares. Estas 2,6 masas solares, pues no sabemos si es una estrella de neutrones o un agujero negro, ¿vale? Todo lo que está por encima de 3 masas solares, de 3 masas solares sabemos que va a ser un agujero negro, pero entre 2 y 3 masas solares pues hay una cierta ambigüedad. Depende de muchas propiedades de la materia densa y de la ecuación de estado de la materia densa, y no sabemos muy bien la masa final que puede soportar una estrella de neutrones. Depende de sus propiedades internas termodinámicas, ¿no? Entonces 2,6 podría ser una estrella de neutrones o podría ser un agujero negro, ¿vale? Por cierto, estos son distribuciones de probabilidad. Aquí tenemos la masa de la componente principal, que pica en 23 masas solares, y aquí tenemos la masa de la secundaria, la menos masivas, que tiene el pico en 2,6 masas solares. Estos se llaman posteriores, ¿no? Distribuciones de probabilidad posteriores, dada unas ciertas hipótesis a priori, ¿no? Este de aquí es muy interesante, 190521, porque el agujero negro final tiene 150 masas solares. Nunca se habían detectado agujeros negros por encima de 100 masas solares. Y de hecho se suponía que entre 100 masas solares y 10 a la 4 o 10 a la 5 masas solares, que son los agujeros negros supermasivos que hay en las galaxias, se suponía que ahí no había nada, había un gap, había un hueco de masas. Pues ahora estamos empezando a poblarlo, ese hueco. ¿Vale? Es muy interesante. Esta fuente además es muy interesante porque plantea muchas incógnitas, abre más incógnitas de las que responde, de las preguntas que responde. En particular, la masa de la componente principal es 85 masas solares. Y si nos creemos la teoría de evolución estelar, una estrella que forma un agujero negro no puede formar un agujero negro de 85 masas solares. Están prohibidos por una inestabilidad que tienen las estrellas muy masivas. Entonces, ¿cómo demonios ha formado este objeto? Que en teoría pensamos que es un agujero negro, pues no lo sabemos. ¿Vale? Dejadme que me lo salte. También se han descubierto binarias mixtas, estrellas de neutrones más agujeros negros. Aquí tenemos la componente principal, fijaros, todas por encima de 5 masas solares. Aquí tenemos los diferentes agujeros negros. Y aquí tenemos la masa de la secundaria, que está por debajo de 2 masas solares en estos dos, claramente 2 estrellas de neutrones, esta también. Y esta de aquí es la de antes, 190814, que tiene una masa de 2,6, que no sabemos si es una estrella de neutrones o un agujero negro. Dejadme que me salte esta. Hacemos otras búsquedas de supernovas en particular, estrellas masivas que explotan. Estas son unas fuentes que aquí en Valencia, en particular, en nuestro grupo, investigamos con especial atención porque es un campo de investigación bastante activo en el grupo. Y en O3, en la campaña de observación O3, se hicieron búsquedas de ondas gravitatorias de 8 supernovas que se habían observado electromagnéticamente. Aquí el problema es al revés. Tenemos un catálogo de 8 supernovas que no están demasiado lejos, a 30 megaparsecs de distancia, y lo que hacemos es, en las señales capturadas por los detectores en ondas gravitatorias, en los tiempos en los cuales se produjeron estas supernovas, buscamos a ver si hay ondas gravitatorias. ¿Vale? El problema con las supernovas es que la señal es mucho más pequeña que la de las binarias. La señal de las supernovas solo pensamos teóricamente que solo las podemos detectar en nuestra propia galaxia, es decir, a distancias del orden de decenas de kiloparsecs. Todas estas están mucho más lejos, entonces no es un resultado inesperado que no detectáramos nada, porque teóricamente sabíamos que están demasiado lejos para la sensibilidad actual de los detectores. Y ya termino con el futuro. Tengo 2 transparencias de futuro para los estudiantes que quieran trabajar en este campo en el futuro más inmediato, o quizá no, 2030 o 2040, que son estos dos detectores, el Einstein Telescope y el Cosmic Explorer, que son como LIGO y como Virgo, pero a lo bestia un poco, ¿no? El Einstein Telescope es un proyecto europeo que irá bajo tierra. Ya al tenerlo bajo tierra, como el CERN, que es bajo tierra, ¿no? Está enterrado. Al tenerlo bajo tierra, ya el ruido sísmico, las ondas sísmicas son ondas de superficie, las ondas de gravedad, no gravitatorias, las de gravedad son ondas de superficie. Esto está a 100 metros de profundidad, con lo cual ese problema sísmico ya lo elimináis. Aquí lo que tenemos son 6 interferómetros bajo tierra, no formando ángulos cuadrados, sino en forma de V. Es un triángulo equilátero y cada uno de los lados tiene 10 kilómetros en lugar de los 3 que tiene Virgo en la actualidad. ¿Vale? Aquí hay redundancia porque tenéis 6 interferómetros, lo cual es genial. Y Cosmic Explorer es el proyecto americano, que es un LIGO a lo bestia. Este es como LIGO, pero solo que los brazos tienen 40 kilómetros en lugar de 4. Es un factor en orden de magnitud, un factor 10 de aumento en la precisión y en todo.
Si esto funciona, si algún día se financia y funciona, pues va a ser increíble. Va a ser increíble porque tendremos esto de aquí. Os explico esto y ya terminamos, ¿vale, José María? Con esta imagen, porque creo que es muy impactante. Ahora detectamos lo que podemos detectar. Con esto lo detectaremos todo. Todo, absolutamente todo. El problema es que detectaremos tanto que habrá solapamiento de detecciones constantemente. Fijaros, lo que tenemos aquí en esta figura es el redshift, que es otra forma de medir la distancia, si queréis, ¿vale? Los detectores actuales miden distancias como máximo de redshift 1, que está aquí. Esto está en escala logarítmico. La señal más alejada que hemos detectado es 190521, el agujero negro este de masa intermedia. Esa está aproximadamente a 0,8, a redshift 0,8. Es lo máximo que podemos medir en la actualidad. Lo que tenéis aquí es, esta línea de color azul es, pues no sé lo que es, debe ser O1, esto debe ser O1, esto debe ser O2 y esta de color, a ver, es que no sé muy bien, ¿esto qué es? Bueno, vamos a fijarnos en esta de aquí. Esto es O3, esta línea de color azul es el redshift al cual LIGO, Virgo y Cagra podían llegar en la campaña de observación anterior, en la penúltima, ¿vale? No en la actual. Fijaros, como máximo a redshift 1. Y entonces, todo lo que tenemos aquí en color azul, en color blanco, perdón, estos puntitos blancos, son fusiones de dos agujeros negros, BH es black hole, dos agujeros negros de 30 masas solares. Este sería el agujero negro, digamos, paradigmático que está detectando LIGO y Virgo. Pues todos estos de aquí los podría detectar en O3. Y aquí a la izquierda lo que tenemos son estrellas de neutrones. Cada puntito amarillo son sistemas de estrellas de neutrones de 1,4 masas solares, que es el sistema también canónico. Pues en O3 podríamos detectar estas de aquí, si se hubieran producido. Aquí, en esta estrellita de aquí, lo que tenemos es la primera estrella de neutrones detectada, y en esta estrella de aquí lo que tenemos es la primera señal detectada en agujeros negros. ¿Vale? Cosmic Explorer y Einstein Telescope podrán detectar hasta estas distancias de aquí, de color violeta y verde. La violeta es Cosmic Explorer para agujeros negros y la verde es Einstein Telescope para agujeros negros. Y aquí tenemos Einstein Telescope para estrellas de neutrones y Cosmic Explorer para estrellas de neutrones. La mayoría de binarias, tanto de estrellas de neutrones como de agujeros negros, se fusionan un redshift 2. Es decir, que vamos a ser capaces de irnos más allá de 10. Es decir, lo vamos a detectar todo. ¿Vale? Y este es el futuro tan brillante que tiene este campo, si esto se financia. Que esa es otra cuestión. ¿Vale? Bueno, pues con esto termino. Lo que me gustaría resaltar es el número de eventos que ha crecido de manera significativa. Tenemos más de 200 en la actualidad, aunque publicados solamente 90. Y que estas observaciones lo que están impactando son muchísimos campos. Esto no es solo física fundamental, no es solo astrofísica, sino que también estamos impactando la cosmología, la astronomía de poblaciones, la física gravitacional, por supuesto, pero también la física nuclear, la ecuación de estado de la materia densa. Y bueno, es un campo que realmente está explotando en la actualidad. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Voy a por un poco de agua, si no te importa. Pregunta. Voy a intentar ser rápido porque me han surgido como muchas preguntas. Sí, vaya. Una rápida sí que quería mencionar ahora del final. ¿Qué pasa con Lisa? Lisa no lo he mencionado, Lisa está ahí. Lisa Vale. no lo Me quiero preocupa. mencionar porque Vale. Lisa es otro rango de frecuencias, son las frecuencias de los milihercios que se producen por otros fenómenos astrofísicos y es un proyecto que está en marcha, efectivamente. Hay fecha de lanzamiento, no me la sé, creo que es 2032, pero no estoy seguro, y está aprobado por la ESA y la NASA. NASA se salió del proyecto un tiempo, pero luego ha vuelto a entrar y sí, Lisa va a funcionar. Sí.
Y también va a ser muy impresionante. Otro comentario que tenía es que me ha llamado la atención que este sea otro método para medir la constante de Hubble y parece que he visto la gráfica y parece como que está decantándose hacia uno de los dos valores. No sé. Bueno, el problema que hay con la constante de Hubble, como sabes, es que lo que llaman la tensión, ¿no? En la medida de la constante de Hubble es que... A ver, ¿dónde está? Aquí. Es que las medidas por los principales experimentos que están intentando medirla discrepan mucho entre sí, discrepan más de 5 sigma, de hecho. Bueno, no sé si llega a 5, pero está en 4 y pico, creo, sí. Entonces, claro, no te puedes creer nada, ¿no? No sabes el valor realmente dónde está. La incertidumbre es enorme. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, aquí lo que tienes son las señales, vamos, como mejor medimos la señal, la constante de Hubble fue con la kilonova, con esta de aquí. Con esta fusión de aquí pudimos medir muy bien la constante de Hubble, con poca incertidumbre, digamos, porque sabíamos el redshift muy bien. El corrimiento al rojo lo sabíamos muy bien porque sabíamos en qué galaxia estaba. NGC 4993 creo que era. Entonces esa galaxia se sabe dónde está. Y una vez tienes el corrimiento al rojo, la distancia la sacas por la señal gravitacional, por la espiral. Ahí, en fin. Entonces, sacaría la constante de Hubble, simplemente dividir una por el otro y ya te sale, ¿no? Entonces aquí tenías, digamos, esto lo que llamamos una sirena estándar, estándar, sí. Porque vimos la señal electromagnética. Lo que estamos haciendo ahora, como la mayor parte de detecciones son agujeros negros, estos agujeros negros no producen contrapartida electromagnética. Entonces, no sabemos dónde... O sea, sabemos la región del cielo, pero no sabemos realmente en qué galaxia está la fuente. Entonces, bueno, no sabemos. Tenemos una idea, pero... O sea, tenemos una distribución de probabilidad, básicamente, y hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que hacemos ahora, lo que estamos haciendo, es utilizar sirenas oscuras. No sé dónde estaba esto. Sirenas oscuras son sirenas que no brillan. Estas de aquí, sí. A ver, la formulita es esta, ¿no? Divides la velocidad de recesión por la distancia a la fuente y sacas H0. ¿Cómo medimos con estas sirenas oscuras la distancia a la fuente? Con catálogos de galaxias. Lo que hacemos es que sabemos que más o menos, o sea, típicamente la incertidumbre que tenemos es de unas decenas de grados al cuadrado en el cielo. Entonces sabemos todas las galaxias que hay ahí, vamos a los catálogos de galaxias, hay un catálogo muy grande de galaxias, se llama GLADE, y en ese catálogo están todas las galaxias catalogadas y sabemos su redshift, ¿vale? Con una cierta imprecisión. Entonces, esas son las sirenas oscuras que se utilizan para sacar el valor de la constante de Hubble. En este caso, en este paper de aquí, utilizando 100 BBH, 100 no, menos, seguramente menos, porque esto es O3 y no habían tantas. Unas pocas, ¿vale? Cuando tengamos muchas más, la precisión mejorará significativamente. Y entonces estas barras de error, porque fíjate, sí, nos acercamos, pero fíjate la barra de error, ¿no? Es muy grande. Entonces sí, nos estamos moviendo hacia el resultado de Planck, si quieres, hacia el valor pequeño, pero bueno, sigue habiendo, digamos, una incertidumbre significativa, ¿no? Pero esto mejorará. Y bueno, y con los de tercera generación, como la Einstein Telescope o Cosmic Explorer, esto será un problema resuelto. Por lo que has explicado, el método de detección funciona bien porque tenéis un modelo, digamos, para el sistema que estáis detectando. Para binarias. Para las Solo binarias. para binarias. Son las Entonces, únicas fuentes modeladas. la pregunta es, ¿no existe alguna estrategia para extraer información de alguna forma que no necesite necesariamente tener un modelo o resulta prácticamente imposible? No, claro, hay búsquedas no modeladas, la mayoría de las pipelines, o la principal pipeline, que es CW, lo que se llama así, o sea, esta de aquí, CW significa Coherent Wafers. Esta fuente lo que hace es que correlaciona de manera coherente los píxeles de los espectrogramas en los diferentes detectores. Vale. Y entonces donde encuentra un máximo,
y lo puede correlacionar de manera coherente entre los 4 detectores para que no sea un glitch o sea un ruido local, pues entonces esa búsqueda ciega, esa búsqueda, digamos, coherente sin utilizar patrones, pues también te da una pista de que puede ser una señal de verdad. Las otras ya te ayudan también Y cuando es una señal de verdad, sabéis que es de verdad, pero no tenéis el modelo explícito, Sí. ¿cómo trabajáis con ello? Tenemos el modelo aproximado, es lo que te he querido mostrar con la animación esta. Esta animación lo que hace es que de cada uno, esta curva naranja, que aquí evoluciona de manera, ¿cómo ibas? De manera continua, en realidad es una interpolación de muchísimos patrones. Aquí estás cambiando los patrones, de manera continua no. Los patrones son discretos, pero has hecho la interpolación bonita para que parezca continuo. Y buscas el que toca. Pero sigue siendo, el residual sigue siendo diferente de cero. Es decir, Sí, por ejemplo, los picos de alta frecuencia son físicos. a ver, ojo. A ver. Todo esto de aquí es ruido. Todo esto de aquí es compatible con el ruido. Solo son los 3 últimos ciclos los que son de verdad. Todo lo anterior no. Solo lo que te puedes creer es esto de aquí. Esto de aquí ya es compatible. Fíjate que aquí no hay ninguna. Esto es el residual de ahí es compatible con el ruido del detector. ¿Vale? Aquí lo único que es señal de verdad son los 3 o 4 últimos ciclos. Sí. Luego una curiosidad, en la distribución de detectores que hay, incluyendo los que se van a hacer en la Tierra, todos están en el hemisferio norte. ¿Eso es por algún motivo? La verdad es que ¿O es solo dinero? imagino que el dinero tendrá algo que ver, pero la respuesta no la sé, en el hemisferio sur hay proyectos, no los he mencionado, pero en el hemisferio sur hay proyectos. A ver, sí, estos están todos en el hemisferio norte, efectivamente. En Australia sobre todo hay un proyecto que no sé si está del todo vivo o no, de construir un detector, digamos, tipo LIGO, ¿no? Que se llama NEMO. Es un detector que sería especialmente sensible a las altas frecuencias. Y durante un tiempo también se pensó en construir un LIGO en Australia, ¿no? De hecho, los grupos de ondas gravitatorias de Australia están todos asociados a LIGO, son todos grupos de LIGO. ¿Por qué no lo han construido todavía? No lo sé. ¿Y por qué están todos aquí? No lo sé. Pero realmente era un poco igual, porque aquí la localización de la señal, es decir, estas ondas son absolutamente, la Tierra es como los neutrinos, la Tierra es absolutamente transparente a este tipo de radiación, apenas sufren scattering, apenas sufren... Por eso son tan difíciles de detectar. Claro. No tendría mérito. Entonces da un poco igual donde lo pongas, que estén todos en el hemisferio norte, a lo mejor es el dinero. Sí. Tenía otra pregunta que sí, siempre, o sea, me llevo haciendo desde hace un tiempo porque intento visualizar estas cosas. Es una primera idea y luego como algo más específico. Yo me imagino en el sistema este binario de agujeros negros, ¿qué observaría un observador que esté situado en el centro de masas de la colisión de agujeros negros? Porque, o sea, yo me imagino debe ser loquísimo porque en un límite lejano estarías como espacio plano y en algún momento acabas de alguna forma como en el centro de la singularidad del agujero negro. Entonces, el proceso ese entre medios es... Sí, bueno. La pregunta más específica sería si está modelizado de alguna forma, porque imagino que serán singularidades en anillo por los agujeros negros. Porque están girando. Claro. Están girando. Sí. Entonces, si hay alguna idea de cómo interactúa eso. Sí. Un modelo. Los modelos analíticos de formas de onda, digamos que todo esto que estás comentando lo tienen absolutamente en cuenta, haciendo aproximaciones, es decir, haciendo desarrollos que llamamos postnewtonianos de la teoría de Newton, añadiendo términos adicionales que cada vez pues, tienen en cuenta efectos más importantes, por ejemplo, la interacción spin-órbita, no sé. Entonces, todo eso está modelado de alguna forma, ¿no? Lo que tú me dices de qué le pasaría a ese observador, pues... ¿Qué vería? ¿Qué vería el observador? A ver, un agujero negro en principio
a ver, va a depender mucho de la masa de los dos objetos y de la separación de los dos objetos. Si están muy separados, el espacio-tiempo rápidamente, esa curvatura rápidamente decae, ¿no? Los efectos de spin, por ejemplo, de un agujero negro decaen muy rápidamente con la distancia, decaen como 1 partido por r al cubo, como la distancia radial al cubo. Entonces rápidamente estarías ya en un espacio-tiempo prácticamente plano, que depende de la masa del objeto y de cómo grande o de cómo pequeño sea, ¿no? Luego, si es muy grande, si es muy masivo, pues el horizonte está lo suficientemente lejos todavía de la singularidad como para que las fuerzas de marea que uno siente cerca de ese horizonte sean pequeñas todavía, ¿no? Cuando llegue el merger, ahí las cosas cambiarían, claro, porque ya estarías dentro, en fin. La verdad es que no sé muy bien, no sé muy bien qué... Nada bueno, no le pasaría nada bueno, desde luego, pero... Por diferencia de tamaños, imagino que entrarías antes en uno que en otro, porque no sé si lo estoy pensando como muy clásico. No, pero... no. Sí, sí. A ver, O sea, tiene que aquí ser lo que como tiene... perfectamente. En el centro de masas, claro, cada órbita de uno de esos, en el sistema binario, la órbita de cada uno de ellos es una órbita cuasicircular, ¿vale? Es una órbita cuasicircular. Y al mismo tiempo los dos orbitan alrededor del centro de masas, que sí que es común. Entonces la posición del centro de masas también está fija. La única posición que está fija en el sistema es la del centro de masas. Entonces, si tú estás justo en el centro de masas, pues claro, entrarías antes en el más grande, claro. Pues gracias. Sí, yo tenía Has comentado las incertidumbres que hay respecto de la masa máxima de las estrellas de neutrones por el desconocimiento parcial que tenemos sobre la ecuación de estado, ¿no? Entonces, eso me pregunto, ese mismo desconocimiento que tenemos, ¿qué efecto tiene en la colisión de dos estrellas de neutrones, en las etapas finales? Sí, no, es muy buena pregunta, y lo que se hace de nuevo es parametrizar la ignorancia haciendo simulaciones de relatividad numérica con una base, con un conjunto, una muestra de ecuaciones de estado diferentes. ¿Vale? Entonces, cada simulación, cada uno de estos templates con una ecuación de estado distinta, te va a dar una forma de inspiral ligeramente distinto. ¿Vale? Si tienes, yo qué sé, Latimer-Swesti, por ejemplo, te da una forma de la señal, si tienes otra ecuación de estado, te da otra forma de la señal. Entonces, esos efectos básicamente son efectos de marea, ¿no? Cuando los objetos están muy separados, básicamente lo que tienes es como dos partículas puntuales que siguen una especie de geodésica, si quieres, ¿no? Entonces eso se puede modelar muy fácilmente, y los efectos de tamaño finito de las estrellas no juegan ningún papel. Es solo cuando están realmente próximos, cuando los efectos de tamaño finito de la estrella y los efectos de la ecuación de estado empiezan a funcionar, a jugar un papel, ¿no? Entonces lo que se hace básicamente es en la estimación de parámetros del sistema, uno de los parámetros que se utiliza es lo que llamamos el Tidal Deformability Parameter, el parámetro de deformabilidad por fuerzas de marea. Que esto básicamente son los números de Love, los Love numbers, que nos dan una idea de la deformación de una estrella de neutrones por fuerzas de marea, ¿no? Entonces, en la señal inspiral, la deformación que experimenta el sistema, el modo dominante en la deformación es lo que llamamos el modo cuadrupolar, el L igual a 2 de este tensor de deformaciones, es el L igual a 2, el cuadrupolar. Entonces, todo eso se utiliza para estimar, o sea, los parámetros de Love, o la Tidal Deformability Parameter, se puede estimar utilizando este mecanismo de inferencia bayesiana, estadística, calculando el posterior también de ese parámetro. Y aquí os he mostrado solo posteriores de masas, por ejemplo, de distancias, de spines, pero los parámetros de la ecuación de estado también se infieren con una cierta precisión, ¿vale? Solo tenemos dos binarias de estrellas de neutrones detectadas hasta la fecha. La segunda apenas da información. Pero con la primera, con 170817, se infirieron los posteriores de estos parámetros, que durante la fase de inspiral están muy bien calculados, porque básicamente solo dependen de la compacidad del objeto.
Y lo que eso permitió ya es, al hacer el problema inverso, permitió desechar pues, una serie de ecuaciones de estado que ya no estaban dentro del 90% credible interval, ¿no? Entonces se está utilizando, pero está todo parametrizado. Ahí haces muchas hipótesis sobre los priors, o sea, es una cosa totalmente probabilística. Y estamos hablando de una única detección, ¿no? Cuando hayan más. Pero hay algunas ecuaciones de estado que en principio, ecuaciones de estado frías, que en principio se han descartado ya con una única detección. Y no. Nada, antes has comentado que una de las detecciones daban unas masas para los agujeros negros intermedias, ¿no? De 150 masas solares. Y que uno de los agujeros negros que se fusionaban estaba por encima del límite que permitiría el origen estelar. Eso, ¿qué otros posibles orígenes tiene ese agujero negro? Puede ser otra colisión, por ejemplo. Exacto. ¿Es Ese es el modelo. Mira, fijaros en la señal. No la he mencionado porque iba mal de tiempo, pero esta es la señal de esa colisión. ¿Veis alguna diferencia con las que os he mostrado antes? Bueno, está escrito aquí arriba. No está el chirp, no está la señal esta de la inspiral. No está. Entonces apenas podemos modelarla, esta señal, porque no tenemos la parte inicial, ¿no? Entonces, la hipótesis que se hace, o sea, la colaboración laico-virgo-cagra es bastante conservadora, digamos. Lo que publica son resultados más o menos conservadores, es decir, lo que estamos viendo son agujeros negros, bien, pero hay otros objetos que su influencia gravitacional sobre su alrededor es básicamente la misma que la que tendría un agujero negro y, sin embargo, no son agujeros negros, ¿no? Y la física teórica, en teoría, la física fundamental los permite, estos objetos, ¿no? Hay muchísimos. El más popular son unos objetos que se llaman estrellas de bosones, ¿no? Las estrellas de bosones. Y están muy de moda ahora últimamente. Entonces, en este objeto lo que sucede es lo siguiente. Esta masa de aquí, 85 masas solares, está en un rango de masas que es entre 60 y 150 masas solares. Los agujeros negros que hay entre 60 y 150 masas solares, la teoría moderna de la evolución estelar prohíbe que se formen por el colapso gravitatorio de una estrella masiva. Una estrella muy masiva, habría que decir, ¿eh? Una estrella del orden de una masa con una masa superior a unos 130 masas solares. Hay un régimen de masas entre 130 masas solares para la estrella y 250 más o menos, donde esas estrellas no dejan, al colapsar gravitacionalmente, no dejan detrás un agujero negro, porque se alcanzan unas temperaturas en el cual se produce fotodisociación de núcleos. Con esas temperaturas se producen pares electrón-positrón a porrillo, y esos pares electrón-positrón efectivamente reducen la presión que puede soportar esa estrella. Entonces, en un periodo muy corto se produce como un colapso muy rápido. Se produce una deflagración y una explosión termonuclear, como lo que ocurre en las supernovas de tipo 1A. Y esa explosión termonuclear es tan violenta que se lleva toda la estrella y lo que te queda detrás no es un objeto ligado, no es un agujero negro. Esa es una inestabilidad que prohíbe la formación de agujeros negros entre 60 y 150 masas solares. Y incluso el segundo está también ahí, ¿eh? Pero el primero claramente está en el rango de la inestabilidad, la Pair Instability Supernova Gap, ¿no? Entonces, ¿qué teorías alternativas se dan? Pues que este sistema no es una evolución aislada de dos agujeros negros, sino que es una evolución de un sistema más general, donde primero hubo una fusión de dos agujeros negros más pequeños a formar un agujero negro más grande, que luego este se fusionó con el otro. Bien, un sistema, digamos, de segunda generación. Y luego hay teorías o modelos exóticos, ¿no? Y en nuestro grupo hay una persona en concreto que ha hecho un modelo exótico muy popular para explicar esto. ¿Una última pregunta? Allí detrás hay una. ¿Cómo de
improbable sería una colisión de 3 o más objetos estelares, porque siempre se habla de eso, de colisiones binarias, que imagino que es lo más común con diferencia, pero ¿se ha observado algo que se piense que pueda ser una colisión No, así? no, lo que hemos observado de momento son, vamos a ver, el problema del sistema de 3 cuerpos es que son inestables. Fundamentalmente no puedes tener un sistema estable que dure tantísimos millones de años como los sistemas binarios, ¿no? Entonces, no sé. Y tampoco se sabría modelar porque imagino que sería caótico, sí. Pues gracias a todos. Un placer.